Prensa con Gustavo Alegret. Gana más espacio en la comunidad internacional el líder norcoreano Kim Jong-un por su reunión con Putin. Escocia podría buscar nuevamente su independencia del Reino Unido a través de un referendo. Y en Argentina aumenta el riesgo país. ¿Qué significa eso? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en este programa, en Club de Prensa, que ahora comienza. Bienvenidos al espacio de análisis de NTN24 tras las noticias de la mañana. Hoy lo vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en este estudio aquí en la capital estadounidense, con Paulina Chávez, que es analista política mexicana. Paulina, ¿cómo estás? Buenos días. Encantada de estar aquí. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Y con Ariel Mousatsos, que es corresponsal jefe de Noticieros Televisa. Es corresponsal en Washington. Además, es exdiplomático. Ariel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. En las últimas horas hemos visto esas imágenes y con esto comenzamos de Kim Jong-un, el líder norcoreano, y Vladimir Putin, que tras un año desde que envió esa invitación para reunirse con Kim Jong-un, se ha producido esa reunión bilateral, la primera de ambos líderes, en las que han reforzado su relación bilateral por un lado y por el otro han insistido en el compromiso de avanzar en las conversaciones que podrían conducir a una desnuclearización de Corea del Norte. Muchos ven este paso de Vladimir Putin, que es quien ha tenido la iniciativa, como un intento de demostrar que la diplomacia rusa sí funciona y el estilo estadounidense del presidente Trump no da resultados. La cumbre se produce después de que la segunda cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump de hace unos meses diera un resultado negativo. Se suspendió en el último momento, no hubo comunicado, no hubo acuerdo, no hubo siquiera cena de final de cumbre. Ariel. Como se dice en inglés, yo no puedo subrayar esta circunstancia lo suficientemente. Me parece que el tema de Corea del Norte es de la mayor relevancia porque es la amenaza nuclear potencial más importante desde el final de la Guerra Fría y quizás la más importante desde la crisis de los misiles. Realmente el tema de Corea del Norte es algo de la mayor relevancia para la seguridad internacional y por supuesto regional. Y el hecho de que Donald Trump en la cumbre con Kim Jong-un no haya terminado firmando algo y se haya finalizado esta cumbre antes de que llegaran a un acuerdo o antes de lo previsto, realmente es una mala noticia para Donald Trump, pero no tan mala como la de hoy. El hecho de que Vladimir Putin se reúna con Kim Jong-un y ahora esté la pelota en la cancha de Rusia y Rusia la esté voleando y vaya a anotar un gol, realmente es de la mayor relevancia para la geopolítica. Es una muy mala noticia para Estados Unidos, es una mala noticia para el mundo occidental, es una mala noticia para la organización de seguridad más importante del mundo occidental, que es la OTAN, para Europa y para quienes queremos que haya estabilidad y paz en el mundo. Déjame hacer de abogado del diablo. ¿Mala noticia? ¿Por qué? Si es otro actor que interviene, que puede contribuir a suavizar la situación, a mejorar las relaciones, a avanzar en ese proceso de desnuclearización. Nunca sobran manos para conseguir ese objetivo final. Cierto, pero el problema es que Rusia no creo que esté por la labor de contribuir en la desnuclearización de la península de Corea del Norte en la misma forma y quizás ni siquiera en el mismo sentido que Estados Unidos y el resto del llamado mundo occidental. A mí me parece que Rusia va a usar esto, como ha usado la relación con China y la relación con algunos países del Medio Oriente, en beneficio de su fortalecimiento geopolítico y geoestratégico. Y me parece que también va a utilizarlo para llevar agua a su molino. Es natural y es esperable. No sé si sea tan deseable. Bueno, hay que también tener muy en cuenta que no
hubo mayores sorpresas en esta reunión. Lo que hemos sabido es básicamente lo que ya nos esperábamos, es una cumbre simbólica en la que ambos mandatarios evidentemente querían mandar un mensaje particularmente a Washington y a toda la comunidad internacional de cercanía. Por una parte, mandar la señal por parte de Norcorea al mundo de que no únicamente Estados Unidos es el que tiene el acceso para dialogar con ellos y para negociar con ellos sobre la posible desnuclearización. Y por la parte de Rusia, pues sí, evidentemente, hacer más visible su creciente influencia en el ámbito diplomático internacional. Más allá de eso, creo que tampoco no podemos esperar que haya radicales anuncios, cambios en los próximos días. A los dos les interesaba mandar este mensaje y creo que, aunque es una señal alarmante, como bien dice Ariel, para el mundo occidental y para todos los que están apoyando la desnuclearización de Corea del Norte y que han respaldado los esfuerzos de Estados Unidos, pues tampoco creo que sea una catástrofe, porque no veo tampoco esos intereses de Rusia en descarrilar estas intenciones, ¿no? Evidentemente no podemos ser ingenuos, cada quien lleva agua a su molino y esta es una estrategia geopolítica de Putin que es muy hábil para hacer este tipo de cosas, pero también creo que hay que verlo con moderación al saber que pues tampoco Rusia, por ejemplo, tendría mayores incentivos en violar las sanciones impuestas por la ONU, ¿no? Corea del Norte sí está un poco desesperado buscando otros aliados y buscando cómo puede revertir esa situación económica tan dramática que vive y esta situación tan precaria. Pero entonces creo que también hay que verlo un poco con moderación, hay que esperar a ver qué es lo que más trasciende. Por lo pronto, pues creo que no hubo ningún tipo de sorpresa. Ariel, ¿coincidirías en decir que el proceso de desnuclearización sale neutro, gana más Putin, pierde más Trump después de esta cumbre? Sí, yo creo que sí. Estoy de acuerdo con Paulina en el hecho de que hay que esperar. Esto es un primer encuentro. El problema es eso, lo simbólico. Yo creo que efectivamente Vladimir Putin lo está usando en su favor, pero me preocupa más que lo esté usando en su favor Kim Jong-un. Porque cuando hay este, entre comillas, fracaso o no entendimiento en la segunda cumbre entre Trump y Kim Jong-un, entonces viene esta reunión entre Putin y Kim Jong-un que tuvo lugar hoy. Y eso, desde mi punto de vista, es Kim Jong-un diciendo, tú Estados Unidos no quisiste negociar conmigo, no quieres ser mi amigo, pues entonces vamos a ver si Rusia sí quiere. Y ese mensaje, esa cuña que está metiendo ahí Kim Jong-un ante Estados Unidos, pues vamos a ver cómo la destraba Estados Unidos. Hemos visto mensajes de Donald Trump diciendo que su relación es muy buena, que no pasó nada, que en realidad, bueno, pues que van a seguir hablando, pero no tenemos una fecha para la próxima cumbre, no tenemos una declaración de buen nivel de parte de Corea del Norte, no tenemos ninguna señal más que las intenciones que ha mostrado por Twitter el presidente de Estados Unidos. Eso es lo que me preocupa. Bueno, pero yo creo que precisamente en ese sentido puede ayudar el mandar este mensaje y presionar a Estados Unidos para que empiece a tomar definiciones mucho más contundentes. En ese sentido, creo que incluso puede hasta salir bien el hecho de que obligue a Estados Unidos a tomar una posición contundente, a reforzar el avance en las conversaciones o a poner una fecha o a definir más bien cuál va a ser el siguiente paso. Está claro que Estados Unidos está pendiente de este tema y evidentemente a nadie le interesa que se salga de control y que estos dos actores hostiles para el mundo occidental pues sigan avanzando en intereses que no necesariamente sean los adecuados para Occidente. Pero creo que, por otra parte, puede obligar también. Vimos hace unos días cómo el presidente de Estados Unidos pidió retirar al Tesoro algunas sanciones adicionales anunciadas por Norcorea, precisamente diciendo que había una buena relación y que estaban construyendo algo. Pero eso manda señales encontradas, ¿no? La comunidad internacional también un poco no sabe qué esperar al momento que se anuncian sanciones y después el presidente de los Estados Unidos las retira. Entonces, creo que también en ese sentido puede ayudar a forzar a que los Estados Unidos tomen una posición más contundente y más definida. Estados Unidos allá afloja y ahora no le importa, Kim Jong-un de todas maneras se reúne. Yo estoy de acuerdo, sí. Claro, y el proceso, recordemos que la última cumbre, la del fracaso, que terminó pues como tan amigos pero sin acuerdo, el punto sobre la mesa era que Corea del Norte quería que se levantaran en cierta medida, que se aliviaran, esa sería la palabra, las sanciones.
esta cumbre puede contribuir a que Donald Trump diga no, yo necesito tener yo los avances, necesito demostrar que mi apuesta de desnuclearización, de avance de la conversación con Corea del Norte, la estamos liderando nosotros, y tal vez es una jugada por parte de Corea del Norte para demostrar o para ponerle presión a Trump y a Estados Unidos y levantar esas presiones. ¿Ese es un riesgo? Yo creo que es un riesgo y sí lo veo como una jugada. Pero he de decir algo que preocupa, que me preocupa mucho. Me parece que Vladimir Putin es en este momento el líder internacional más inteligente que tiene el planeta. No con eso quiero decir que sea el mejor, ni el más positivo, ni el más moral, pero quiero decir que es el más hábil y el más inteligente. Y cuando tú tienes un líder que es más hábil y más inteligente, bastante más y más experimentado que Donald Trump, pues negociando con Kim Jong-un, yo creo que ahí tienes un riesgo de que lleve él las de ganar y entonces complique el proceso de negociación y de pacificación con Estados Unidos. Ciertamente es un incentivo, pero hay que ver si Vladimir Putin lo deja ir, ¿no? Son las 10:41 en la costa este de Estados Unidos y en Santiago de Chile, las 9:41 en Bogotá, Lima, Quito, el día en el que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado el paso que todos esperaban y que estaba anunciada a bombo y platillo para buscar la nominación demócrata y hacerle competencia a Donald Trump en las elecciones del 2020 si gana esa nominación. Son 20 los candidatos demócratas que van a querer ganar esas primarias. Va a ser muy concurrido. Esta mañana incluso en la radio pública de Estados Unidos hacían broma de que no cabrían en el escenario en caso de que hubiera un debate de los 20 candidatos. En cualquier caso, el mensaje de Biden con el que ha hecho público ese anuncio es: el alma, la esencia de la Unión Americana, de Estados Unidos, está en riesgo, y ha puesto el ejemplo de los altercados de Charlottesville, en Virginia, de hace un año, en el que el presidente Donald Trump dijo que en las dos partes puede haber gente buena. Esos altercados que tenían una inspiración racista, supremacista blanca por parte del grupo que los incitó, y la respuesta que recibió de grupos de ciudadanos que protestaron en las calles para decir no. ¿El mensaje de Joe Biden tiene espacio en esa concurrida carrera para la nominación demócrata, Paulina? Yo creo que sin duda lo tiene, pero va a ser una batalla muy dura para él. Él, hay que recordar que no únicamente representa, o más bien quiere representar el legado de Obama. Fue su vicepresidente durante 8 años. El presidente Obama sigue siendo profundamente popular en el público en general y particularmente entre los demócratas, pero tiene toda una carrera de 40 años de servicio público, mayoritariamente en el Senado, que ahora va a estar al escrutinio público, y va a ser muy difícil, yo creo, para él matizar algunos mensajes y colocarse como el candidato favorito en un partido demócrata que crecientemente busca la diversidad, busca algo nuevo, busca una opción fresca, una cara nueva, y que está precisamente pidiendo más espacios de elección popular para las minorías, ¿no? Se habla de que quizás sea el turno de que ahora sí sea nuevamente una candidata mujer, o un afroamericano, o un latino, o un abiertamente homosexual, etcétera, ¿no? Entonces, ese creo que va a ser el principal desafío de Biden, decir, es un hombre blanco, de 72 años, me parece, que toda su vida ha sido político. ¿Cómo va a conquistar a ese público demócrata que crecientemente está pidiendo algo nuevo? Yo creo que para ganarle a Trump hay que ser un líder que mueva emocionalmente. Porque Trump es un líder que mueve emocionalmente. No es un gran orador, pero es un gran comunicador. Los mensajes que da Trump los repite por todos lados y todo el mundo se lo sabe, aunque no esté de acuerdo con ellos. Yo creo que de los 20 candidatos demócratas no haces uno, en términos de capacidad de conectar con el público. Me parece que en ese sentido Buttigieg puede ser alguien que llegue a conectar. No sé si al nivel necesario para vencer a Trump. Y ciertamente Biden es un tipo que de otra forma puede conectar con la gente, pero tampoco sé si sea suficiente. Lo que decía Paulina de sus características de ser blanco, de ser alguien ya pues mayor de 70 años, me parece que también puede ser algo deficiente, un factor deficiente a la hora de conectar con los millennials y con el público con quien debe conectar. Y que la elección de 2020
va a ser igual que la de 2016 en un sentido. No se trata de quién va a obtener más votos, sino de que la gente salga a votar por su candidato. Los demócratas pueden ser muy entusiastas por el candidato que al final sea el del Partido Demócrata, pero si no salen a votar, si creen que ya la tiene ganada, como pensaron con Hillary Clinton, va a ganar Trump. En este caso me parece que es al revés. Si la gente ya que apoya a Trump ve que Trump es el candidato a vencer y que va a ganar, y los republicanos no salen a votar por Trump, pueden ganar los demócratas, pero solamente así. En esta ocasión, Trump es el candidato a vencer. En la anterior, yo creo que era Hillary Clinton. Y la vencieron porque no salieron a votar, la dieron por hecha. Y yo no sé si este sea el momento para Biden o si su momento ya ha pasado. Ahora, yo quiero agregar que una de las características fundamentales de Biden, que creo que no hemos visto al menos en la información que ha salido hasta este momento de la contienda electoral y cómo se va perfilando, es que es alguien que conecta con la clase trabajadora. Cierto. Es alguien que tiene un gran arrastre entre la clase que precisamente le dio el triunfo a Donald Trump, que se sintió abandonada, que se sintió que sus peticiones o sus preocupaciones no habían sido consideradas por los políticos de antes. Ahí hay 4 estados que son fundamentales: Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Ohio. Esos 4 estados los ganó el presidente Obama cuando Biden estaba en ese boleto, cuando hacían dupla en el 2008. Y esos estados ahora los ganó Trump. Entonces creo que esa será la principal fortaleza. Estratégicamente a los demócratas les viene bien un candidato que les pueda regresar esos estados y los pueda acercar a la clase trabajadora, que será fundamental en las elecciones. A ver si puede. Datos al respecto de lo que decía ahora Paulina. ¿Quién vota mayoritariamente en esos estados? Hombres blancos, mayores, de clase trabajadora. Joe Biden es un hombre mayor, tiene 76 años, si ganase las elecciones estaría cerca de los 80, es un hombre blanco, larga carrera en Washington, no se le conoce una actividad privada, más bien siempre ha sido actividad pública. Y fíjense, el Partido Demócrata, si está con 20 candidatos, es porque hay varios grupos que lo están energizando. Mujeres, los jóvenes, las minorías, todos esos, los liberales, y precisamente Biden no pertenece ni a los liberales, ni a las minorías, ni a las mujeres, ni a los jóvenes. Esa contradicción que puede haber entre un candidato que, por un lado en las encuestas va por delante, pero por el otro lo que energiza al Partido Demócrata son esos grupos que no le ven a él como su candidato. Eso sí puede ser un reto, un problema para Biden en la búsqueda de la unificación del partido en caso de ganar esas primarias. Sí, sin duda alguna. Sin duda, claro. Sí. Ese será uno de sus grandes desafíos, ¿no? Convencerlo de que a pesar de que él, digamos que en la primera instancia no parece como esta imagen o sería el mejor representante de esta nueva ola de los demócratas, es el que sí puede conciliar a todas estas diferentes fracciones y verdaderamente construir una candidatura de oposición sólida. Ahora, lo que tú mencionas es muy importante. Dentro del Partido Demócrata hay demasiadas facciones, hay demasiados grupos y que claramente cada uno de ellos, al parecer, está postulando a su propio candidato. Pero Biden, al menos de lo que le conocemos por su registro de cómo votó cuando era senador, por los temas que impulsó siendo vicepresidente, está más a la derecha del espectro ideológico. Entonces sería, si bien el que no concilie con estas posiciones más radicales que están empezando a florecer en el Partido Demócrata, sí es alguien que podría apelar a la mayoría del público. Entonces, por eso es que se habla que sería un buen candidato en la elección general, pero su mayor desafío será precisamente dentro de su propio partido. Y hay 2 cosas más. Los demócratas son gente, si bien como todos, con cierta vena emocional, son gente mucho más basada en datos, sobre todo en estas 2 elecciones. Son los que se oponen a esta emotividad de Donald Trump. Y si nos basamos en datos, a la sociedad estadounidense, y a todas, pero a la sociedad estadounidense en general, le interesan 2 cosas: la economía y la seguridad internacional. El gobierno de Barack Obama fue en general visto como un gobierno deficiente en términos de seguridad internacional, que no avanzó el rol de Estados Unidos como imperio, digámoslo, en el mundo. O sea que ahí tiene un pequeño tache, o por lo menos una interrogación, Biden. Y luego en términos económicos, si bien Barack Obama sentó las bases para digamos, este incremento en el empleo o decremento en el desempleo que hemos estado viendo sostenido en la época de Trump, pues también es cierto que Donald Trump ya ha impulsado y ya no se puede atribuir enteramente a Barack Obama esto. Y el hecho de que la economía, para bien o para mal, esté bien, porque sí está bien,
menos bien de lo que dice Trump, pero qué cosa no está menos bien de lo que dice Trump. Menos bien de lo que dice Trump, pero bien al final, pues esto puede influir para que la gente que no está segura, y si ve que un candidato no está tan fuerte en términos del Partido Demócrata, que encima en las épocas en las que fue vicepresidente, Estados Unidos no tuvo tanta fortaleza en el mundo, y ahora ve a un Donald Trump que está con una aproximación diferente al mundo y encima está manejando bien la economía, a lo mejor termina por decir, pues, ¿para qué lo cambio? Claro, pero por eso ahí creo que la apuesta segura de los demócratas hasta este momento, por lo que conocemos, sería alguien más moderado. Absolutamente. O sea, precisamente alguien más a la alguien que para esa gente que está un poco indecisa, que no coincide con los planteamientos ideológicos de Trump, a lo mejor en materia social o en la parte de cómo se ha comportado, pero que está tranquilo porque sabe que su economía está bien, pues a lo mejor pudiera abrirse la oportunidad cuando vea a un candidato demócrata que no representa algo demasiado extremo ni un cambio radical girado hacia la izquierda, ¿no? En ese sentido, creo que Biden sería sin duda el que mejor podría pues capitalizar a ese electorado, pero habrá que ver, porque la primaria va a ser brutal. Yo creo que esto, si tenemos algo claro, ha dicho esta mañana la primaria será brutal. Que le desea suerte en esas primarias y dice, ya le ha caracterizado con el apodo de Sleepy Joe. Sleepy Joe, que sería como, ¿no? Sí, como el dormilón, el torpe, ¿no? Sí. Sobre todo porque Joe Biden tiene fama también de hablar mucho y a veces cometer algunos errores, de decir cosas que no corresponden. Ser un poco imprudente, sí. De tener una cierta imprudencia verbal. Sí, claro. Y eso tiene ya ganada la fama. Pero bueno, la carrera para las primarias demócratas, nuestro segundo tema en este club de prensa de hoy. Vamos a hacer la primera. El Brexit ha sido uno de los problemas más difíciles y aún no tiene solución. La primera ministra británica, Theresa May, recuerdan, consiguió un aplazamiento de la fecha de la salida para que no fuese una salida abrupta, para que fuera negociada. Y todavía dentro del Reino Unido están buscando los detalles del acuerdo para ponerse entre ellos de acuerdo después de ese referéndum que dio como resultado sorpresivamente el sí a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una de las consecuencias que esto tiene afecta a una de las naciones que forman parte de ese Reino Unido, Escocia. Escocia, que antes de ese referéndum del Brexit había tenido su propio referéndum sobre la independencia de Escocia de ese Reino Unido. Un referéndum, ese de independencia, que estuvo marcado precisamente por la pertenencia o no a la Unión Europea. En ese momento el Reino Unido formaba parte y no había luces de que se podía producir un Brexit. Los escoceses prefirieron no darle el ok a la independencia para permanecer en Europa. Luego llegó el Brexit y ahora se encuentran que, después de haber votado que no a la independencia para estar en Europa, llega el referéndum del Brexit y se ven fuera. En ese referéndum, Ariel, los escoceses, en el del Brexit, ellos sí votaron en contra del Brexit, de manera muy coherente con el resultado del referéndum de independencia. Ahora que se encuentran en esa situación que no han querido, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad, dice, de que los escoceses, frente a este nuevo panorama que es decisivo, puedan volver a votar en un referéndum de independencia que lo plantea para el 2021. Es un referéndum y una movida política muy interesante y muy atractiva, pero que tendría pocas consecuencias respecto al Brexit y la Unión Europea. No así respecto a su independencia, obviamente, pero si Escocia votara porque sí, para el 2021 probablemente el Brexit ya habría o no ocurrido, ya tendríamos una definición. Pero si todavía no ocurriera, es independiente el Brexit de lo que haga Escocia, porque Escocia no se podría quedar como Estado en la Unión Europea, porque Escocia no es un Estado reconocido en términos internacionales, no tiene representantes independientes en Naciones Unidas, no es, de acuerdo a la definición de derecho internacional público, un territorio con población y con un gobierno soberano. Solo en el fútbol. Solamente en el fútbol sí tiene. En el fútbol, Inglaterra también existe, Escocia existe. Y Gales. Y Gales. Pero en términos del derecho internacional público no existe. Entonces, tendría quizás que hacer todo el procedimiento de ingreso a la Unión Europea, le tomaría muchos años. Sería probablemente el país más atrasado en términos de su trámite de ingreso a la Unión Europea.
Entonces, desde ese punto de vista, el debate del Brexit es estéril. Desde el punto de vista de la independencia o no, eso es algo muy interesante, pero que es eminentemente doméstico. Doméstico de Reino Unido, doméstico de Gran Bretaña y doméstico de Escocia. Digamos, lo más regional que es ese debate es en Reino Unido. Ahora, respecto al Brexit, y eso sí es muy interesante, yo creo que la Unión Europea ha logrado varios de sus cometidos, primordialmente dos. Demostrar que fuera de la Unión Europea a cualquier país le va peor que adentro de la Unión Europea, porque ya mostró que negociar con la Unión Europea una salida, pues le sale caro a los países y que no está tan fácil salirse. Y lo segundo, ya ha puesto un ejemplo, demostrando esto para que otros países no sigan tan fácilmente el camino de Reino Unido. Yo personalmente creo, y me aventuro a decir, que el Reino Unido no va a salir al final de la Unión Europea, a menos que haya ahí algún cambio muy importante en las posiciones, incluso en el Parlamento, pero sobre todo en la Unión Europea, para que la Unión Europea diga, venga, vamos a aceptar, volver a negociar el acuerdo y darte un poco más de prebendas. No lo veo porque precisamente está en contra de lo que la Unión Europea quiere demostrar, pero bueno, puede ocurrir. Sí, lo hemos mencionado varias veces en esta mesa, es un caos político y sigue creciendo lo que está pasando en el Reino Unido con las consecuencias del Brexit y la dificultad que ha tenido la primera ministra para encontrarle la cuadratura a este círculo. Yo lo he mencionado aquí, únicamente veo dos posibilidades respecto a ese tema, o un nuevo referéndum o nuevas elecciones generales de las que emane un nuevo parlamento que sí se pueda poner de acuerdo, ¿no? Lo de Escocia creo que es interesante porque es ante el nacionalismo que motivó al Reino Unido a quererse salir de la Unión Europea, vemos una respuesta también nacionalista que precisamente busca lo contrario. O sea, es muy paradójico decir, yo me quiero separar de ti porque tú te quieres separar de ellos y yo no me quiero separar de ellos, ¿no? Creo que es legítimo para cualquier Estado estar haciendo este análisis. Y ya desde un punto de vista, digamos, un poco más terrenal, yo creo que no se les puede culpar por querer brincar de un barco que claramente se está hundiendo. El Brexit yo creo que sería una catástrofe en materia económica, en materia de generación de empleos, el perder acceso al mercado único, el tema de las fronteras. Es decir, creo que lo único que hemos visto durante todo este proceso agónico, yo creo que más bien ha sido eso, todas las razones por las cuales no se debería salir el Reino Unido de la Unión Europea. Y creo que Escocia precisamente lo ve también y dice, yo voté por quedarme, o sea, junto con Irlanda del Norte, yo voté, ¿por qué tengo yo ahora que sufrir estas consecuencias de algo que yo no quería en primer lugar, ¿no? Uno de los elementos que inspiraron más el voto en ese referéndum del Brexit fue el sentimiento nacional, el voto nacional. Es curioso, la ironía de la vida, cómo ahora los ciudadanos del Reino Unido que votaron en clave nacional por salir y reforzar su país, ahora ven como precisamente internamente los escoceses están dispuestos a plantear un nuevo referéndum de independencia y los ciudadanos del Reino Unido tienen esa gran contradicción entre formar parte del Reino Unido o tener una frontera que los perjudica en sus vidas y en su día a día. Es decir, la contradicción de que votamos para salir, pero los que votamos para salir ahora nos damos cuenta que las consecuencias internas de esa salida están debilitando precisamente lo que queríamos reforzar, con la fragmentación, aunque sea mental, de un posible referéndum, que siempre es un riesgo, como lo demostró el Brexit, y los ciudadanos del Reino de Irlanda del Norte queriendo también ese proceso en el que no quieren una frontera que separa comunidades y que reabre heridas del pasado que son mucho más profundas de lo que podemos imaginar. Pero además esto que has dicho es muy importante, muy cierto y sirve de base para pensar en cómo les iría a los ciudadanos del Reino Unido después de un Brexit o de un no Brexit. Y me parece que les iría en uno menos peor que en otro, pero les estaría yendo mal en términos de su posicionamiento político y de negociación hacia la Unión Europea, si se quedan o si se van. Yo recuerdo cuando yo vivía en Reino Unido, en Londres, te subías a un taxi y ya desde los taxistas te decían, no, es que Europa nos drena, no, es que Europa nos manda migrantes, no, es que Europa tal y cual. Nosotros afortunadamente no tenemos el euro. Nosotros, pues no le quiero llamar arrogancia, pero sí este sentimiento de superioridad que tenían los ingleses, porque no eran Bretaña, eran Gran Bretaña, ¿no? Hoy está
muy deslavado por las circunstancias. El hecho de todo este show por el que han tenido que pasar para ver si se salen o no de la Unión Europea los ha debilitado hasta un punto en donde si se quedan en la Unión Europea se van a quedar con la cola entre las patas. Y si se salen de la Unión Europea, entonces van a tener que empujar a su país para mostrar que en realidad pueden hacerlo solos. Y en un mundo globalizado, a pesar de las nuevas tendencias de la política, incluida la política trumpista, quizás de manera hasta predominante, yo creo que tendrían también las de perder. Es muy interesante lo que dice Paulina, de que esto al final es de dos nacionalismos. No me había puesto a pensar, es cierto. Como muchas veces por escapar de un nacionalismo están cayendo en otro nacionalismo y viceversa. Y eso puede ser también aplicable a otras tendencias como la de Estados Unidos. Estados Unidos no se está separando de ninguna unión, pero sí está buscando salirse de algunos acuerdos comerciales o reestructurarlos, y está buscando acuerdos comerciales con otros países al mismo tiempo que está denostando los acuerdos comerciales como tales. Está diciendo que primero Estados Unidos y que están sacando ventaja de Estados Unidos en un momento donde hay pláticas con China. Por un lado, Donald Trump denostando el acuerdo comercial con China o la relación comercial con China, denostando, por supuesto, lo que ya sabemos, el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y por otro lado diciendo que sería muy bueno tener un tratado, por ejemplo, con Reino Unido, ¿no? La verdad es que el reacomodamiento en el mundo está dando mucho de qué hablar, y algunas cosas están de cabeza y no son lo que parecen. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de Nicaragua. Ahora hablemos de Nicaragua. Les quería proponer un cambio. En las últimas horas se ha producido también una reunión en la que la Organización de Estados Americanos parece haciendo de mediador. El representante de la sección de cooperación técnica electoral de la OEA se ha reunido con los representantes del gobierno de Daniel Ortega, encabezados por el canciller Denis Moncada, y también con los representantes de la Alianza Cívica, que es esa oposición plural que agrupa a jóvenes universitarios, empresarios, sindicatos, trabajadores del sector agrario, en el que está buscando una salida a la peor crisis que vive el país en décadas. De la reunión no ha salido nada en concreto, pero el hecho de que se hayan sentado, hayan hablado y tengan esa mediación, que me parece hasta ahora estaba liderando más la Iglesia, pero que por parte del régimen de Daniel Ortega esa Iglesia cada vez la ven más como oposición que no como mediador. ¿Creéis que la OEA puede tomarle el relevo a la Iglesia, Paulina, en estas conversaciones? Yo creo que sería muy positivo. Le daría esta legitimidad y esta visibilidad que de alguna forma, aquí lo hemos comentado, siempre celebramos que este asunto se ponga al frente y en el centro de lo que está pasando en el continente. De alguna forma todos los ojos han estado en Venezuela recientemente y es sin duda una crisis que vale la pena ponerle atención, ¿no? Más de 300 muertos, más de 2.000 heridos, en fin, todavía mucha gente encarcelada. Ha habido una falta, la falta de la palabra de Daniel Ortega, que había prometido empezar a liberar a todos los presos políticos desde hace varias semanas, lo cual no ha ocurrido. Entonces, creo que es importante que una organización internacional entre de lleno a este tema, le dé todo su respaldo y fomente la búsqueda de una solución. Si bien hemos visto al presidente Ortega muy reacio a convocar a elecciones anticipadas, creo que sí sería importante que la OEA entre para ver cómo puede conciliar las partes y darle una salida a esta crisis. Sí, yo estoy de acuerdo, pero lo de Nicaragua me provoca, además de pensar en la situación interna de Nicaragua, pensar en la situación política a nivel internacional y sobre todo en Latinoamérica, en cómo lo que antes era prácticamente no negociable, hoy se convierte hasta en una característica de los partidos y de las corrientes ideológicas que gobiernan. En Cuba resulta que hemos estado viendo una apertura comercial, pues digamos, lenta pero existente. En Bolivia, en Ecuador, en todos estos países un regreso a la izquierda, más o menos tradicional. En Venezuela, bueno, ya se han dedicado varios programas de Club de Prensa y de otros en NTN y en Televisa y en otros lados sobre ello. Pero en el caso de Nicaragua, por ejemplo, hoy Daniel Ortega se ha convertido precisamente en lo que él combatió.
cuando fue esa figura muy admirable para muchos de combatir un gobierno de derechas y un gobierno hasta cierto punto represor, hoy se ha convertido él en eso y hasta lo ha mejorado, ¿no? Lo ha reeditado. Y la izquierda en México, con Andrés Manuel López Obrador, pues ahora resulta que no son laicos, que son cristianos, que la izquierda en México es cristiana, que está en favor del libre comercio, ¿no? Y que tiene toda una serie de características que pasa de ladito en temas como el aborto y como la homosexualidad, y que tiene otras cosas que antes eran exclusivas de la derecha e impensables para la izquierda. Y en Estados Unidos ahora resulta que la derecha ya está en contra de los acuerdos comerciales, está en contra de ser el imperio del mundo, y ahora dicen que pues, él es presidente de Estados Unidos, dice Trump, y no del mundo. En fin, estamos viendo un reposicionamiento en algunas partes que no sabemos si va a ser más o menos permanente, pero lo que sí sabemos es que genera mucha confusión y que esa confusión al final termina por golpear o por tener consecuencias en la gente, en los pueblos, en el día a día, como en el caso de Nicaragua, como en el caso de México y como en el caso de los otros pues gobiernos en Latinoamérica que están teniendo gobiernos de izquierda. La crisis de Nicaragua está atascada en la cuestión del futuro de Daniel Ortega. La oposición le pide elecciones. Ortega dice, no, elecciones no, hagamos reformas si quieren, conversemos sobre otras cuestiones, pero las elecciones las gané yo. Y la gran disputa está en que esas elecciones, dice la oposición, no fueron unas elecciones limpias, transparentes, pero se da la contradicción de que, si bien esa es la acusación de la oposición, la misma Organización de Estados Americanos hizo la veiduría y no puso ni objetó grandes problemas a esas elecciones en el momento en el que no estaba la crisis en las calles nicaragüenses. Claro, pero creo que lo que sí también ha quedado claro y ha quedado de manifiesto sobre esta crisis es que se necesitan tomar medidas de manera urgente. Todos los días hay atropellos, hay violaciones a los derechos humanos. Hemos visto los reportes de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua y creo que independientemente de cuáles sean las posiciones de uno o de otro bando, lo que es inaplazable es la necesidad de intervenir y mediar para poder encontrar un acercamiento de las posiciones. Se necesita voluntad de las dos partes, se necesita por lo pronto que Daniel Ortega cumpla con lo que en primera instancia ya había prometido para por lo menos mostrar que se está acercando o que se está tratando de llegar a una solución consensada. Las opiniones hoy en nuestro club de prensa de Paulina Chávez y de Ariel Mausatsos. Una mirada al cono sur. Argentina pasaba por un mal momento. Macri lleva luchando para remontar los indicadores económicos y no lo acaba de conseguir, aunque su mirada o sus explicaciones siempre en positivo. Lo que afecta en las últimas horas, últimos días, a Argentina es el incremento del riesgo país. Esas amenazas que enfrentan o que visualizan las inversiones extranjeras para decir si un país vale la pena para hacer inversiones o desarrollar proyectos económicos, que es lo que luego garantiza que la economía funcione y que el país se desarrolle. Pues bien, ese riesgo país está aumentando. Y dice Mauricio Macri que por primera vez, ha dicho, los argentinos están haciéndole frente a la crisis de manera inteligente, a favor de la gente y no a favor de los políticos, ha dicho textualmente, después de décadas, y que el riesgo de país aumenta y lo cual lleva a mucha gente a tomar posiciones defensivas. Ariel, ¿tiene razón Mauricio Macri en intentar verlo de manera positiva? Porque veíamos la evolución del peso. El peso argentino, que ya ha perdido el 52% en el último año y que cayó un 3,5% frente al dólar, y los bonos soberanos que cayeron hasta un 14%. No. Yo creo que el lado oscuro de la globalización, decía Bill Clinton, que era el crimen organizado. Yo creo que la globalización tiene otro lado semioscuro, que es el poder fáctico que estas calificadoras y los inversionistas han tenido y asumido, desde luego, en este mundo globalizado. Podemos no estar de acuerdo con ello, pero es una realidad que no se puede ignorar a las calificadoras y que las calificadoras tienen una incidencia pues muy importante en las economías de los países, en la estabilidad incluso y en la gobernabilidad de los países, y que en el caso de Argentina, como en muchos otros, y otra vez lo uso para pensar en México,
en donde el presidente López Obrador y algunos miembros de sus partidos pues, criticaron a las calificadoras y buscaban descalificar a las calificadoras, pues han tenido que apechugar y darse cuenta de que al final la inversión y la estabilidad de la economía tiene un factor importante de incidencia de parte de estas calificadoras. Y a las calificadoras no les gustan los regímenes impredecibles, ni los gobiernos impredecibles, sean de izquierdas o de derechas. Les gustan más los de derechas porque los de derechas todavía en este reacomodo no ha llegado al libre mercado y los de derechas son todavía del libre mercado. Pero déjame, eso no quiere dos decir preguntas sobre esto. que no Una, les guste. ¿consideras que Mauricio Macri es de derecha? Y dos, no es de derecha. No. Entonces las calificadoras no lo ven con buenos ojos. No, las calificadoras no lo ven como nosotros. Y la segunda pregunta es, ¿Mauricio Macri es impredecible? Yo no sé si Mauricio Macri sea impredecible, pero su gobierno ciertamente tiene factores que me parecen de impredictibilidad. No a los niveles de otros países, pero sí, yo creo que tienen miedo las calificadoras de que en Argentina haya retrocesos políticos y en términos de las reformas. Es el mismo miedo que tienen en México. Nada más que en México ya han dado señales, algunas señales de que sí podría haberlos en algunas partes, con lo del aeropuerto y con otras cosas. En Argentina estarían dando señales también y por eso las calificadoras tienen miedo, ¿no? Creo que más allá de derecha o de izquierda o la parte ideológica, yo creo que las calificadoras ven lo que todos los demás estamos viendo, que los indicadores están muy mal en Argentina, o sea, que tiene una economía que prácticamente va en picada. Lo comentaba con un buen amigo, platicábamos sobre este asunto y me lo resumió de esta manera: lo que estaba bien ahora estaba mal y lo que estaba mal ahora está peor. Entonces se puede ver como de izquierda, como de derecha, como de lo que va a pasar con las elecciones ahora en octubre, etcétera. Pero lo que es un hecho es que en cada uno de los indicadores, en la inflación, en el crecimiento, en la pobreza, en el desempleo, etcétera, en cada uno de ellos ahora se está peor. Y se puede hablar que quizá se dejó el desorden y que se están pagando los platos rotos del régimen anterior, etcétera, pero también ya son 4 años. O sea, también cuánto tiempo tiene que pasar para que un nuevo gobierno finalmente termine de ajustar lo que tenga que ajustar o pueda corregir lo que le dejaron los gobiernos anteriores y ya asumirlo como propio. Entonces creo que es una situación grave, hay que seguirlo de cerca porque evidentemente toda la tensión que está en el ambiente con las elecciones dentro de 6 meses, pues no van a ayudar. El presidente Macri pues no ha tenido suerte, no ha logrado implementar, ha tenido un gran desorden en materia macroeconómica, entonces creo que no va a ayudar el hecho de que precisamente, como bien mencionaba Ariel, también interviene este factor de la incertidumbre, ¿no? Regresar a Cristina, no regresar a Cristina, qué va a pasar ideológicamente y hacia dónde va a empezar a moverse el rumbo económico del país, pero lo que es un hecho es que ahora, por lo pronto, es un desastre y creo que eso leía por ahí algunos artículos que es independientemente de la ideología de la gente, ¿no? Tú lo puedes comentar con la gente de a pie, con un taxista, con un vendedor, con la gente de la calle y te va a decir que la situación está grave y la economía pues no ha funcionado en este gobierno. Es curioso, Ariel, que la gente hoy está votando, está viendo esas políticas de Macri de manera negativa. Macri insiste en que eso forma parte de la herencia del pasado. Y lo que pasa en la intención de voto y en las encuestas es que está subiendo la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner tenga un espacio, o al menos, ella no ha dicho que se vaya a presentar, todavía al menos, no sé si va a poder o no por sus procesos judiciales, pero en cualquier caso el kirchnerismo podría regresar. ¿No veis una contradicción ahí entre quien realmente generó esa situación de crisis, quien la ha intentado arreglar y como no puede, la reacción es volver al origen de la misma crisis, de lo que creó la crisis? Pero por supuesto, y además es preocupante que a pesar de esa contradicción, la gente lo siga haciendo, que no haya esta conciencia. Eso es en parte por este factor emocional del que hablábamos cuando analizábamos lo de Biden, pero también es en parte porque en el mundo y en Argentina pues se están quedando sin opciones políticas, están decidiendo entre lo que hay y lo que hay no convence, pero hay que elegir a alguien. Leía yo, y otra vez con motivo de la elección en México, que el mosquito cansado de la araña terminó votando por el insecticida. Entonces, en el caso de Argentina también puede haber un caso similar, es un extremo. Por supuesto no hay insecticida ni en México, espero que ni en Argentina,
pero muchas veces terminan votando por opciones que ya han probado no solamente su ineficiencia o su ineficacia, sino que además han probado pues, que hay evidencias de corrupción, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, y aún así siguen siendo opciones para regresar. Esto ha ocurrido en Perú antes, ha ocurrido en otros lados y bueno, pues está a punto de ocurrir en Argentina, quizás. Última pausa en nuestro club de prensa, los analistas que hoy nos ayudan a comprender un poquito mejor la actualidad. Último tema en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa, nos fijamos en Filipinas. Rodrigo Duterte le dice o le amenaza a Canadá con declararle la guerra. Ariel, ¿por qué? Mira, esto parece una nota curiosa, porque Duterte es el típico dictador que se lleva bien con Donald Trump y que ha hecho una cantidad de aseveraciones literalmente bárbaras o salvajes y aún así sigue ahí. Y sería cómico ver a Duterte y a un país como Filipinas, con todo respeto para el país, no para el régimen, pues diciéndole a Canadá te voy a declarar la guerra. Hasta el momento en que pensamos que Canadá es miembro de la OTAN. Y la OTAN en su capítulo, en su carta fundacional, tiene como capítulo principal un ataque o una amenaza contra uno, es una amenaza contra todos. Y entonces ya deja de ser simpático cuando resulta que un país con un gobierno como el de Duterte se le quiere declarar la guerra a un miembro de la OTAN. En una de esas le andan saliendo varios países. El conflicto radica en unos 30 contenedores, 50 contenedores de basura que en el 2013 llegaron desde Canadá hasta Filipinas y que permanecen varados en un vertedero de la ciudad de Tarlac. Parece realmente una nota curiosa, pero es tal cual. Tal cual, sí, parece una nota chusca un poco, pero digo, sí, efectivamente está ahí este principio de la OTAN, el que le declara la guerra a uno, le declara a todos. Pero yo quisiera pensar que el sentido común va a imperar y si bien este es un tema grave porque a nadie nos gusta recibir la basura ni de nuestros vecinos ni de nadie, esperemos que pronto logren encontrar una solución porque digo, parece increíble que le están enviando contenedores con basura, con plástico que en teoría se podía reciclar, pero ahora resulta que no se puede reciclar. Entonces yo confío en que tanto el gobierno de Canadá como el de Filipinas pues encuentren una solución antes de llevar esto al extremo. Sí, por y además el primer ministro canadiense debe estar que no vive del miedo. No, pero sí, por unos contenedores de basura se declaran la guerra a las naciones, apaga y vámonos. Claro. Lo que sí vamos a hacer es acabar el programa porque ya nos quedamos sin tiempo. Ariel, Paulina, gracias por los comentarios, por el análisis. Y a ustedes, como siempre, por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada. Volvemos mañana con nuevos puntos de vista en este su programa Club de Prensa. Feliz día.